Imaginen esto, un laboratorio, pero no uno cualquiera, de esos con tubos de ensayo y matraces humeantes. Este es un lugar donde la imaginación se desborda, donde la vida misma, al menos la vida digital, se inventa. Donde seres extraterrestres, con formas cristalinas y características nunca antes vistas, son el objeto de estudio de mentes brillantes. Criaturas diseñadas meticulosamente, detalle a detalle, para una misión muy específica. Pero aquí viene lo realmente insólito, lo que nos hace levantar una ceja con una mezcla de asombro y preocupación. Estos seres, que eran completamente ficticios, nacidos de la nada para un experimento psicológico de vanguardia, revelaron un secreto profundo sobre nosotros. Un secreto que nos atañe directamente, que toca la fibra de nuestra percepción del mundo. Nos mostraron cómo nuestra mente, esa maravilla de la evolución, procesa la realidad y, lo que es aún más impactante, cómo la tecnología que usamos a diario, esa que parece inofensiva y servicial, puede estar moldeándola, poco a poco, sin que siquiera nos demos cuenta. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar sobre algoritmos, prejuicios insidiosos y la naturaleza misma del conocimiento. Es tan sorprendente que cuesta creerlo, pero es completamente real. En este experimento tan peculiar, los participantes se enfrentaron a un desafío inesperado. Al explorar solo una fracción, una diminuta parte, del material disponible para su estudio, se toparon con un problema grave, uno que tiene ecos perturbadores en nuestro propio día a día. Sus respuestas a preguntas posteriores, sobre aquello que supuestamente habían aprendido, eran a menudo incorrectas. Una y otra vez, se equivocaban. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante, el giro que hace que esta historia se convierta en algo más que un simple estudio científico. A pesar de estar errados, a pesar de demostrar una falta de comprensión, expresaban una confianza altísima en sus respuestas. Una convicción férrea, una seguridad absoluta, que no se correspondía en absoluto con su limitado conocimiento. Una paradoja que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo podemos estar tan seguros de algo cuando en realidad estamos tan equivocados? Estos resultados, señoras y señores, son una auténtica señal de alarma para el mundo digital en el que vivimos. Así lo afirmó Hee-Won Bak, el brillante psicólogo que dirigió esta investigación como parte de su tesis doctoral en la prestigiosa Universidad Estatal de Ohio. Nos hacen cuestionarnos, y con razón, la calidad de la información que absorbemos cada día y, sobre todo, la confianza ciega, a menudo injustificada, que depositamos en ella, especialmente cuando proviene de fuentes algorítmicas. La mayor parte de la investigación existente sobre cómo los algoritmos personalizados nos afectan, se ha centrado en cómo estos influyen en nuestras opiniones sobre temas con cierta carga previa. Cuestiones políticas, debates sociales o asuntos culturales sobre los que, seamos sinceros, la gente ya tiene al menos alguna idea, alguna base, alguna creencia preexistente, por mínima que sea. Pero el estudio de Bak, ahora un reconocido investigador postdoctoral en la Universidad Estatal de Pensilvania, revela algo mucho más profundo y, si me permiten la palabra, escalofriante. Él mismo lo explica con una claridad meridiana que debería resonar en cada uno de nosotros. A nuestra investigación demuestra que, incluso cuando no sabes absolutamente nada sobre un tema, cuando tu mente es una página en blanco en ese aspecto, estos algoritmos pueden empezar a construir sesgos de inmediato y llevarte a una visión distorsionada de la realidad. ¿Lo entienden? Inmediatamente, desde el primer contacto con un tema desconocido. No se necesita una historia previa, ni una opinión formada, ni siquiera una mínima pizca de conocimiento. Los algoritmos tienen el poder, la capacidad asombrosa, de moldear nuestra percepción del mundo desde cero. De empezar a pintar un cuadro en un lienzo en blanco, y ese cuadro, señores, podría no ser la realidad. Y eso, amigos, cambia por completo las reglas del juego. Estos hallazgos, que han sacudido los cimientos de la psicología del aprendizaje y la cognición, se publicaron en la prestigiosa y rigurosa revista Journal of Experimental Psychology, General. Brandon Turner, coautor de este revelador estudio y profesor de psicología en la misma Universidad Estatal de Ohio, subraya la velocidad y la audacia con la que este fenómeno ocurre en nuestra mente. Según él, los resultados indican que las personas pueden tomar rápidamente la información fragmentada y limitada que les proporcionan los algoritmos y, con una facilidad pasmosa, extraer conclusiones amplias y, lo que es infinitamente peor, a menudo completamente infundadas. Es como si con un pequeño trozo de puzzle, un solo color o una diminuta forma, creyéramos ser capaces de visualizar el cuadro completo.
de comprender la complejidad de la imagen sin haberla visto en su totalidad. Turner lo explica con una analogía que nos debería hacer pensar profundamente. Las personas se pierden información crucial cuando deciden seguir ciegamente un algoritmo. Pero lo verdaderamente alarmante es que, no solo se la pierden, sino que creen que lo poco que saben, lo poco que han visto, se puede generalizar sin problemas a otras características y a otras partes del entorno que nunca han experimentado. Imaginen la gravedad de esto. El algoritmo nos muestra una ventana estrecha al mundo, una minúscula mirilla, y nosotros, con la mejor de las intenciones, con una fe casi ciega, asumimos que esa ventana es la única vista posible, la verdad absoluta, la totalidad del paisaje. Esto no es solo una simple omisión de datos o un agujero en nuestra información. Es una construcción activa de una realidad limitada, una realidad sesgada y, en última instancia, a menudo errónea. Una realidad que creemos que es completa, pero que en verdad es una ilusión. Para ilustrar de forma tangible cómo este sesgo algorítmico puede manifestarse en nuestra vida cotidiana, en esas interacciones aparentemente inocuas que tenemos con la tecnología, los investigadores nos propusieron un escenario que, estoy seguro, a muchos les resultará familiar, o al menos fácil de imaginar. Imaginemos a una persona que nunca, jamás, en toda su vida, ha visto películas de un país concreto. Digamos, por ejemplo, de un país de Europa del Este, con una cinematografía rica, compleja y diversa, pero quizá menos conocida o explorada para un espectador global promedio. Esta persona, con una curiosidad genuina, decide aventurarse, explorar algo nuevo, expandir sus horizontes culturales. Así que abre su servicio de streaming favorito, ese que siempre tiene una recomendación a punto, ese que parece leernos la mente, y busca con expectación. ¿Qué sucede a continuación? El algoritmo, con su infinita sabiduría basada en datos y patrones, le ofrece una serie de sugerencias. Y en la parte superior de la lista, como un faro que guía ineludiblemente la mirada, aparece un thriller de acción. Quizá una película intensa, llena de suspense y giros inesperados. Intrigante, ¿verdad? Nuestra persona, seducida por la promesa de adrenalina y entretenimiento, decide darle una oportunidad. Lo selecciona, lo ve, y el algoritmo, siempre atento, siempre registrando cada uno de nuestros movimientos, anota esa elección en su base de datos. A partir de ese momento, ¿qué creen que sucede? El servicio de streaming, en su afán por mantenernos enganchados a su plataforma, por maximizar nuestro tiempo de consumo y ofrecernos lo que nos gusta, empieza a promocionar aún más thrillers de acción de ese mismo país. Y nuestra persona, que empezó con la curiosidad abierta de un explorador, continúa eligiendo ese género, porque es lo que se le presenta con mayor prominencia, con mayor frecuencia, con mayor facilidad. Se crea un ciclo que se retroalimenta, una espiral de recomendaciones que, sin darnos cuenta, nos encierra en un único tipo de experiencia cinematográfica. Poco a poco, la ventana se hace más pequeña, hasta que solo se ve un único paisaje. Como bien señalan los autores del estudio, si el objetivo de esta persona, ya fuera explícito o implícito, consciente o inconsciente, era realmente comprender el panorama cinematográfico general de ese país, la recomendación algorítmica termina sesgando seriamente, y de forma irreversible, su comprensión. Lo que podría haber sido un viaje de descubrimiento por dramas conmovedores, comedias ingeniosas, documentales profundos o animaciones innovadoras, se convierte en un monocultivo de explosiones, persecuciones y misterios. Al ver solo un género, al estar expuesto únicamente a una faceta, esta persona puede pasar por alto películas fantásticas de otras categorías, obras maestras que jamás cruzaron su camino digital, tesoros ocultos que la máquina decidió no mostrarle. Pero el problema, amigos, no acaba ahí. Va mucho más allá de las películas que dejamos de ver. Los autores apuntan a un riesgo aún mayor, uno que toca la fibra de cómo construimos nuestra cosmovisión. Esta persona puede empezar a formarse suposiciones imprecisas, generalizadas y excesivamente amplias sobre la cultura o la sociedad representadas en esas películas. Quizá, sin haberlo vivido, llegue a pensar que ese país solo produce violencia y suspense, que sus paisajes son siempre oscuros y peligrosos, simplemente porque el algoritmo nunca le mostró una comedia romántica ambientada en un idílico pueblo costero, o un drama familiar que explora las complejidades de sus tradiciones. Podría creer que los valores de esa sociedad giran únicamente en torno a la acción y la intriga, ignorando toda la riqueza de sus costumbres, su humor, su historia, sus luchas y sus esperanzas, que están presentes en otras producciones que el algoritmo decidió que eran para ella. Esto no es solo una limitación cultural,
es una distorsión activa de la realidad. Una realidad construida, pedazo a pedazo, por un algoritmo que, sin malas intenciones, solo busca predecir qué nos gustará para mantenernos en la plataforma, pero que inadvertidamente nos priva de una visión más completa, más matizada y, en última instancia, más veraz del mundo. El algoritmo se convierte en un filtro omnipresente, y ese filtro, con su aparente neutralidad, se transforma en una lente que distorsiona la verdad, que nos muestra solo aquello que confirma nuestros patrones de consumo, no necesariamente aquello que amplía nuestro conocimiento o nuestra empatía. Ahora, ¿cómo exploraron Hee-Won Bak y su equipo de investigación esta intrigante idea de forma experimental? Con una metodología digna de una película de ciencia ficción, una que nos sumerge en el corazón de un misterio cósmico. Reunieron a 346 participantes en línea y los sumergieron en una tarea de aprendizaje completamente ficticia. ¿Por qué ficticia? Precisamente para garantizar que nadie, absolutamente nadie, aportara conocimientos previos, prejuicios o experiencias personales al experimento. Querían empezar de cero, con una pizarra en blanco en la mente de cada participante, para observar con precisión cómo los sesgos algorítmicos se construían desde la nada, desde el primer contacto con lo desconocido. Los participantes estudiaron varios tipos de alienígenas, pero no eran cualquier alienígena, eran criaturas complejas, de aspecto cristalino, casi etéreo, cada una definida por un conjunto de 6 características distintas que variaban sutilmente entre las diferentes categorías o especies. Imaginen, por ejemplo, una parte de estos seres, digamos una protuberancia cuadrada en su anatomía, que podría aparecer de un negro intenso en algunos tipos, o de un gris pálido y translúcido en otros, como si estuviera hecha de un mineral diferente. Otra característica podría ser la forma de sus apéndices, que variarían desde finas filigranas hasta robustos miembros segmentados. O el color de sus ojos, que iría desde un brillante azul zafiro hasta un opaco ámbar. Pequeños detalles, sí, pero cruciales y complejos para su correcta identificación y clasificación. El objetivo principal era aprender a identificar cada tipo de alienígena sin saber de antemano cuántos tipos existían en total, lo que añadía una capa extra de dificultad y realismo al desafío. Un verdadero reto de clasificación, observación y descubrimiento en un universo desconocido. ¿Y cómo guiaba el algoritmo este proceso de aprendizaje en un mundo tan ignoto? Aquí está el quid de la cuestión, la clave de la intriga. En el experimento, las 6 características de estos alienígenas se ocultaban tras unas sencillas cajas grises en la pantalla. Los participantes tenían que hacer clic en ellas para revelarlas, una por una. Pero, y esto es fundamental, no todos tuvieron la misma experiencia, la misma oportunidad de explorar. En una de las condiciones, la del grupo de control, se exigía a los participantes que hicieran clic en todas y cada una de las 6 características para ver un conjunto completo y exhaustivo de información para cada alienígena. Una inmersión total, un aprendizaje sin atajos. Ellos veían la imagen completa, todos los datos disponibles, sin filtros, sin sesgos, sin omisiones. Su aprendizaje era riguroso, aunque más lento y quizá más exigente cognitivamente. Pero en la otra condición, la más interesante y reveladora para nuestro estudio, los participantes tenían la opción de elegir qué características examinar. Y aquí entró en juego el temido, o fascinante, algoritmo de personalización. Este algoritmo, diseñado con una astucia sutil, seleccionaba qué elementos eran más propensos a ser muestreados, a ser mostrados con mayor frecuencia o a ser posicionados de manera más destacada. No forzaba, no obligaba, simplemente, los inclinaba, los dirigía sutilmente, con una mano invisible, hacia el examen repetido de las mismas características una y otra vez. Creaba un bucle de información limitada. Los participantes aún podían mirar cualquier característica que quisieran. Sí, tenían esa libertad teórica de elección, esa ilusión de control. Pero también se les permitía saltarse otras por completo, lo que muchos, influenciados por el algoritmo, hicieron. Una elección que, como veremos, tuvo consecuencias profundas y, sobre todo, insospechadas. Los resultados fueron reveladores, e inquietantes a partes iguales. Aquellos participantes que fueron guiados por el algoritmo personalizado vieron, en promedio, muchas menos características en general. Su exploración fue limitada, superficial, como si solo hubieran hojeado las primeras páginas de un libro fascinante. Y lo hicieron, además, de una manera selectiva y con patrones preestablecidos, casi programados. El algoritmo les había creado una rutina, una zona de confort informativa, de la que no salían, y de la que ni siquiera eran conscientes.
Su visión de los alienígenas era incompleta, distorsionada. Cuando se les hizo una prueba posterior con nuevos ejemplos de alienígenas que nunca antes habían visto, sus resultados fueron, lamentablemente, pobres, incluso desastrosos. Frecuentemente los clasificaban de forma incorrecta, demostrando que su aprendizaje había sido parcial y deficiente. Hasta aquí, podríamos pensar que es un resultado esperado, ¿verdad? Menos información, peores resultados. Lógico, elemental, incluso. Pero aquí viene la parte que realmente nos deja con la boca abierta, la que subraya la naturaleza insólita y perturbadora de este fenómeno. A pesar de sus errores manifiestos, a pesar de la evidencia de su falta de conocimiento, los participantes de este grupo algorítmico mantuvieron una confianza inquebrantable en sus respuestas. Una certeza que desafía toda lógica, como si la cantidad limitada de información que habían recibido, y la forma sesgada en que la habían procesado, les hubiera otorgado una falsa sensación de maestría, de que eran expertos en algo que apenas habían rasgado la superficie. Ji-won Bak lo puso en palabras que deberían resonar en nuestra mente, grabarse a fuego. Estaban aún más seguros cuando se equivocaban en sus elecciones que cuando acertaban, lo cual es profundamente preocupante porque tenían, en realidad, mucho menos conocimiento. Piensen en ello, menos conocimiento, pero más confianza. Es una paradoja que desafía la lógica humana, una trampa cognitiva creada por los algoritmos, y que revela una vulnerabilidad profunda en nuestra forma de interactuar con la información en la era digital. No solo nos perdemos datos vitales, sino que la propia ignorancia, paradójicamente, nos hace sentir más seguros de nosotros mismos, más competentes. Una mezcla explosiva, amigos, que tiene implicaciones enormes y aterradoras en el mundo real, mucho más allá de unos alienígenas cristalinos. Brandon Turner, nuestro perspicaz coautor, insiste en que estos hallazgos, por abstractos que parezcan en un laboratorio con alienígenas ficticios, tienen una trascendencia inmensa, una relevancia palpable en nuestro día a día. Y lo que es aún más alarmante, en el futuro de los más pequeños, de aquellos que están descubriendo el mundo a través de pantallas. Él plantea una pregunta crucial, una que debería interpelarnos a todos. Es si tienes a un niño pequeño, genuinamente intentando aprender sobre el mundo, con esa curiosidad innata que tienen los niños, y está interactuando con algoritmos en línea que priorizan que los usuarios consuman más contenido, que pasen más tiempo en la plataforma. ¿Qué va a pasar con su desarrollo cognitivo, con su capacidad de comprender la complejidad de lo que le rodea? Es una pregunta que nos debería helar la sangre, ¿no creen? Pensemos en un niño que busca información sobre animales en Internet. El algoritmo, en lugar de mostrarle la maravillosa diversidad del reino animal, podría empezar a sugerirle vídeos solo de gatos, porque ha visto uno y le ha dado a me gusta. O de dinosaurios, porque se ha enganchado a un documental de animación. Este niño, en su inocencia y su afán por aprender, creerá que ha explorado el mundo animal en su totalidad, que conoce a fondo las criaturas que pueblan nuestro planeta, cuando en realidad, solo ha visto una pequeña porción, y esa pequeña porción ha sido cuidadosamente elegida por una máquina cuyo objetivo principal no es la educación, no es el aprendizaje holístico, sino la retención del usuario, el tiempo de pantalla, el consumo de más y más contenido similar. Turner lo sentencia con una rotundidad que no deja lugar a dudas. Consumir contenido similar a menudo no está alineado con el aprendizaje. Y es que el aprendizaje, el verdadero aprendizaje, el que nos hace crecer y comprender, requiere diversidad, requiere contraste, la capacidad de ver un problema desde diferentes ángulos, de explorar caminos inesperados, de enfrentarse a ideas que desafían nuestras preconcepciones. Un algoritmo diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, para mantenernos cómodos en nuestra burbuja de confort digital, hace exactamente lo contrario. Nos alimenta con lo mismo, una y otra vez, creando una visión del mundo no solo limitada, sino distorsionada, una visión que se refuerza a sí misma, impidiendo el desarrollo de un pensamiento crítico y abierto. Esto puede causar problemas graves, no solo para los usuarios individuales que desarrollan una comprensión sesgada y parcial de la realidad, sino también, y esto es lo más preocupante, para la sociedad en su conjunto. Imaginemos sociedades enteras cuyas percepciones estén moldeadas por algoritmos que promueven la homogeneidad de pensamiento, que cierran puertas a nuevas ideas, que nos confirman nuestras propias creencias en lugar de desafiarlas. Esto alimenta las temidas cámaras de eco, dificulta el diálogo constructivo entre diferentes puntos de vista y polariza nuestras comunidades hasta límites insospechados. Y todo ello, mientras nosotros, los usuarios, estamos convencidos de que estamos bien informados,
de que somos ciudadanos conscientes y críticos, cuando la cruda realidad es que estamos más limitados, más sesgados, y paradójicamente, más confiados en nuestra ignorancia que nunca. Un ciclo peligroso de ignorancia confiada que amenaza los cimientos mismos de una sociedad informada y democrática. Un estudio fascinante, ¿no creen? Realmente insólito como la propia tecnología que, en teoría, nos acerca al mundo en toda su diversidad, puede, al mismo tiempo, distorsionarlo y estrechar nuestra visión de él. Y lo más inquietante, todo esto ocurre sin que nos demos cuenta, de forma invisible, silenciosa. Vladimir Slutsky, también profesor de psicología en Ohio State, fue otro de los coautores de esta investigación que nos exige, a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con la tecnología. Nos recuerda la importancia de la curiosidad genuina, de la búsqueda activa de la diversidad de ideas y perspectivas, y de una sana dosis de escepticismo ante lo que nos presentan como la única verdad, especialmente si viene empaquetado por un algoritmo. Porque en la era de los algoritmos, la realidad es mucho más maleable, mucho más susceptible de ser manipulada, de lo que jamás imaginamos. La próxima vez que abran su servicio de streaming, su red social o su motor de búsqueda, piensen en esos alienígenas cristalinos. Piensen en la ventana que les están mostrando. Y pregúntense, ¿es una ventana al mundo, o solo una mirilla al mundo que el algoritmo quiere que vean? Acento, acento, acento.